Buenas tardes, mi nombre es Diego Andrés López, realizo semestre de actualización, área administrativo, docente Diana Carolina Hernández. Hoy estudiaremos la sentencia C-543 del 98. Dada la necesidad que surge de adecuar las normas de la Ley Suprema a los cambios históricos que vayan sucediendo, en la gran mayoría de los estados, las constituciones consagran mecanismos para su reforma, generalmente más complejos que los establecidos por las leyes. Las constituciones son rígidas o flexibles, según la forma que se establezca para su modificación. Si la reforma de la Constitución se realiza en igual forma que las leyes ordinarias, se dice que es flexible, y por lo tanto no existe superioridad de la Constitución sobre la ley. Cuando se consagra un procedimiento especial distinto al de las leyes para su reforma, la Constitución es rígida. La Constitución colombiana es rígida y permite su reforma por medio de distintos instrumentos, como el Congreso a través de un acto legislativo, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo. Esto nos lo dice el artículo 374 de la Constitución Política. En este punto debemos tener en cuenta la diferencia que existe entre el acto legislativo, que es una norma expedida por el Congreso, cuyo objeto es reformar, adicionar o derogar un artículo o parte de él en la Constitución Política de Colombia, mientras que el proyecto de ley reglamenta o desarrolla la Constitución Política. También puede derogar o modificar otra ley. El hecho que da origen a esta sentencia se centra en el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad que formularon los ciudadanos Karin Salazar, Ricardo Peñuela, Claudia y Luis Guillermo. Centrándonos en el proyecto de acto legislativo, cuando la reforma la realiza el Congreso de la República, este debe cumplir los requisitos que contemplan las mismas Constitución y algunas disposiciones de la Ley Quinta de 1992 o Reglamento del Congreso. Las exigencias constitucionales son las que se señalan a continuación. Con la iniciativa, los proyectos de acto legislativo pueden provenir del gobierno, de los miembros del Congreso en número no inferior a 10, del 20% de los concejales o de los diputados y de los ciudadanos en número equivalente al menos al 5% del censo electoral vigente. Seguimos con la publicación en la Gaceta. El proyecto de acto legislativo debe publicarse en la Gaceta del Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva. Posterior seguiríamos con el informe de ponencia. El acto legislativo deberá tener informe de ponencia en la respectiva comisión encargada de tramitarlo, y a él deberán dársele el curso correspondiente. Seguimos con la aprobación. El acto legislativo deberá aprobarse en 2 periodos ordinarios y consecutivos. Así, en la primera legislatura por la mayoría de los asistentes y en la segunda por la mayoría de los miembros de cada Cámara. Seguimos con publicación. Aprobado el proyecto en el primer periodo, el gobierno deberá publicarlo. Ahí habrá un debate e iniciativas. En el segundo periodo solo puede debatirse iniciativas presentadas en el primero. Seguimos con términos. Entre el primero y segundo debate deberán mediar un lapso no inferior a 8 días y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra deberán transcurrir por lo menos 15 días. Seguimos con modificaciones. Durante el segundo debate, cada cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias. Después tendríamos el rechazo de propuestas. En el informe, para la Cámara Plena en segundo debate, el ponente deberá consignar la totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la comisión y las razones que determinaron su rechazo. Seguimos con la unidad materia. Los actos legislativos también deben cumplir con esta exigencia constitucional, en cuyo caso, como ya lo expresó la Corte, en el asunto predominante de que ellos se ocupan, no es otro que la reforma de determinados títulos, capítulos o artículos de la Constitución, o la adición
de ella con disposiciones que no estén incorporadas en la Carta, pero que se pretende incluir en su preceptiva. Seguimos con el título. El título del acto legislativo deberá corresponder exactamente a su contenido y a su texto precederá esta en fórmula. El Congreso de Colombia decreta. Este cuadro se realiza con el fin de darles a conocer que los actos legislativos tienen 8 debates, 4 en Cámara de Representantes, hay 2 publicaciones más las publicaciones de las ponencias. Siguiendo con el mismo esquema, este es el mapa conceptual de lo explicado anteriormente, desarrollando el esquema que se debe seguir en el primer debate. Lo dejaré un momento para su observación. Este sería el esquema del segundo debate, no lo explicaré ya que se habló del tema anteriormente, solo lo dejaré un momento para su observación. Ya vimos cómo se desarrolla un acto legislativo, ahora debemos saber que esos actos tienen unas limitaciones establecidas por la ley. Estas son, solo los temas que fueron debatidos y votados en la primera vuelta pueden ser debatidos en la segunda vuelta. En la segunda vuelta se modifican las condiciones para la aprobación, mientras que en la primera vuelta se requiere la mayoría de los asistentes al debate. En segunda vuelta se requiere el voto afirmativo de la mayoría de los miembros de cada corporación. No se puede hacer sesiones conjuntas, no se le puede dar trámite de urgencia. Solo se puede acumular proyectos antes del primer debate en comisión. Y por último, el control de constitucionalidad efectuado por la Corte es posterior y solo verifica que se haya seguido el procedimiento establecido. Ahora bien, los proyectos de acto legislativo deben debatirse en una sola legislatura. Cada legislatura se divide en 2 periodos. El primero inicia el 20 de julio y culmina el 16 de diciembre. El segundo inicia el 16 de marzo y culmina el 20 de junio. Debemos saber que un proyecto de acto legislativo lo puede presentar el gobierno, sería el presidente y sus ministros, congresistas, 10 miembros, concejales, el 20% del total de concejales en el país, diputados, el 20% del total de diputados en el país. También puede ser de forma popular, que sería el equivalente al 5% del censo electoral vigente. Por último, el Consejo de Estado en sala plena. Ya entendiendo cómo se desarrolla un acto legislativo y observando la sentencia que nos ocupa el día de hoy, debemos hacernos ciertas preguntas como cuál es la importancia de la separación de poderes y si de esos actos legislativos hay un control judicial posterior. Entonces entraríamos al denominado choque de trenes, y este se da cuando existen diferentes sucesos, acontecimientos o hechos jurídicos que nacen de las decisiones o determinaciones de una de las altas cortes o entidades públicas representativas del Estado, y estos no son bien tomados por las otras cortes o entidades, lo cual causa conflicto de intereses políticos y otros por el estilo entre los mismos poderes públicos. También se hace necesario mencionar, a grosso modo, que el principio de colaboración armónica de los poderes es uno de los pilares sobre el cual está fundado el Estado Social de Derecho, y la misma estructura u organización del Estado colombiano en pro de sus fines esenciales. Teniendo en cuenta esto, se puede inferir que el famoso choque de trenes entre los poderes públicos del Estado trae consigo la afectación tanto de las mismas instituciones estatales como de los fines del Estado colombiano, pues al romper con el principio de colaboración armónica se afecta el equilibrio que en teoría debería existir. Resumiendo, podemos decir que la base fundamental de la división de poderes es prevenir que una rama del poder se convierta en suprema
y más bien hacer que cooperen mutuamente para el buen funcionamiento del Estado, a través de un sistema donde se garanticen los balances y contrapesos entre las ramas del poder. Desde mi punto de vista, no hay choque de trenes, puesto que interviene solo por vicios de procedimiento en su formación, mas nunca en la reforma, adición o derogación de un artículo, que es lo que le corresponde a la rama legislativa. El estudio de esta sentencia, debemos decir que el voto de un congresista, mucho más cuando de reformar la Constitución se trata, es un acto solemne, único e irreversible, por medio del cual deja consignada su voluntad individual como miembro de la corporación a la que pertenece, que confluye con las de los demás integrantes de la respectiva Cámara o Comisión, para adoptar la decisión por la cual se aprueba o inaprueba el proyecto discutido. Es claro que independientemente de si la votación se ha cerrado o no, lo que apenas tiene relación con el momento procesal dentro del trámite y por referencia a la Cámara o Comisión respectiva, el voto depositado en un determinado sentido, públicamente o en secreto, no puede ya modificarse después de haber sido emitido, y si así ocurre, el nuevo voto es nulo. Es como si antes de cerrar las urnas el día de las elecciones un ciudadano resolviera retirar el tarjetón ya depositado para cambiarlo por otro. Lo anterior tiene todavía mayor importancia cuando, como en el presente caso, el voto que se modifica resulta decisivo en cuanto al sentido de lo resuelto en el proceso del acto legislativo en discusión. Es evidente, como lo muestran las pruebas, que si los tres congresistas que cambiaron su voto no lo hubieran hecho, el texto demandado no habría alcanzado la mayoría calificada exigida por la Carta Política. Muchas gracias.